¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se Sí, escucha bien doctor. y se ve la presentación perfecta. Ok, listo. Muchas gracias por informarme. Entonces ya vamos a empezar entonces para que seamos puntuales y todos podamos ya desocuparnos temprano para que usted pueda empezar sus actividades académicas del día. ¿Listo? Bueno, Pues listo. eh, sí, oye, el tema que vamos es el tema complementario. Ayer revisamos el tema de glomerulopatías, que son las enfermedades que afectan el glomérulo, ¿cierto? Dentro de la nefrona, acuérdense lo que revisamos en la histología. La nefrona está conformada principalmente por el glomérulo y por el sistema tubular. Y el sistema tubular tiene un tejido de sostén como todos los órganos, que es el tejido intersticial. Entonces, hoy nos enfocamos a la nefritis intersticial, a la nefritis tubulointersticial aguda, que a veces tiene curso crónico en algunos pacientes. Eh, Generalmente la nefritis intersticial, habíamos hablado que la glomerulopatía, normalmente los pacientes se podrían expresar cuando tienen una glomerulopatía, sea primaria o secundaria, con proteinuria, hematuria, la combinación de las dos cosas, proteinuria aislada o síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Acá la nefritis tubulointersticial, generalmente, los pacientes tienen un parcial de orina que puede ser normal. Eso es la característica, normal. O sea, un parcial de orina que es normal con alteración de la función renal dado por un aumento de la creatinina inicialmente, ¿ok? Generalmente. Puede que haya hematuria, puede que haya proteinuria, pero un porcentaje menor. Por eso hablan de que el 1% de los presentados pueden tener hematuria o proteinuria, ¿ya? Y la biopsia renal, generalmente 1 al 15% de la biopsia renal que le buscan alteración de la función renal, le encuentran una nefritis tubulointersticial aguda. Las causas más frecuentes de una nefritis intersticial aguda son por medicamentos, infecciones o patologías autoinmunes, ¿ya? Entonces, drogas, lo más frecuente dentro de esta lista son los AINES, ¿sí? Está asociado al consumo indiscriminado de AINES, algunos antibióticos como los beta-lactámicos, las sulfas, principalmente, algunos diuréticos, algunos anticonvulsivantes y algunos otros grupos de drogas. Dentro de las causas infecciosas pueden estar las bacterias, los virus y otras causas más, algunas parasitarias, ¿ok? Hay unas causas autoinmunes como la que se asocia con uveitis, que está el síndrome de Sjögren, el mismo lupus, las que son de tipo granulomatosos por IgA, IgG4 específica, y hay unas que son idiopáticas de causa desconocida. Hay otras causas como las obstructivas agudas intratubulares, como ocurre con el mieloma. Las proteínas del mieloma anormales, ¿cierto? Cuando van pasando, se filtran y pasan a través del sistema tubular, produce una nefropatía tubular intersticial. Ese es el mieloma. Los fosfatos, ¿cierto? Algunas veces, y por uratos. Cuando algunas toman un curso crónico, puede haber también nefropatía por reflujo, cuando hay reflujo que causa un fenómeno obstructivo funcional. Bueno, otras causas están la enfermedad de células falciformes y la exposición crónica a algunos agentes terapéuticos como litio, metales, que pueden tener un curso más crónico. Algunas causas metabólicas como la nefrocalcinosis, la hiperuricemia, la hiperoxaluria y la cistinosis. La hipocalemia prolongada puede ser una posibilidad. Algunos desórdenes hereditarios como la enfermedad renal quística, poliquística, ¿sí? La nefronoptosis, la enfermedad quística familiar medular del adulto y el riñón esponjoso medular. Bueno, glomerulonefritis crónica puede llevar, después de un tiempo de lesionarse el glomérulo, viene y aparece el estado de cambios a nivel tubulointersticial, puede aparecer la obstrucción crónica de la vía urinaria, una hiperplasia prostática, la urolitiasis, etc. Los fenómenos isquémicos vasculares, por ejemplo, el aneurisma de la aorta, cuando se desvía la sangre que va por la aorta y sale un aneurisma y no le llega el suficiente flujo a los riñones, ahí puede ser también una causa. Las estenosis, las arterias renales, ¿sí? Y los fenómenos de radiación, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la característica
histológica más importante de una nefritis tubulointersticial aguda, que vamos a encontrar infiltración de células inflamatorias, principalmente células T y monocitos, algunas veces eosinófilos y células plasmáticas a nivel tubular e intersticial. Eso es lo más importante, a nivel tubular e intersticial. En la glomerulopatía era a nivel del mesangio, ¿se acuerdan? Mesangio, cápsula de Bowman, acá es tubular e intersticial, ya nos va a mostrar la foto. ¿Sí? Algunas veces puede haber disrupción de la membrana basal tubular, ¿cierto? CD4 en la expresión. Puede ocasionalmente haber inmunoglobulina en el nivel tubular intersticial como IgG, IgM, ¿cierto? Con patrón lineal granular. Y aquí lo vamos a ver, o sea, si ustedes se dan cuenta, este es un glomérulo, ¿cierto? Que está aquí, pero aquí el tema no es en el glomérulo. Ustedes ven esa gran cantidad de punticos negros como si tuviera arena, ¿cierto? Toda esta imagen histológica, toda esta parte de acá, arena, todo esto son monocitos infiltrando a nivel túbulo intersticial. Ya ampliado, ustedes ven los túbulos aquí, estos son los túbulos, y miren el intersticio cómo se infiltra con monocitos y algunos a nivel tubular. ¿Listo? Esto es la nefritis tubulointersticial. Ya más cercano, mire que es puro, todos los punticos negros son monocitos infiltrando a nivel tubular intersticial. Eso es una nefritis tubulointersticial. Aquí se puede ver un glomérulo que se respeta más y todo esto infiltrado por monocitos. Acá se ve conglomerado. Mire la diferencia. Aquí está un glomérulo, ¿cierto? Que casi se ve intacto, pero la gran concentración que hay aquí de células de monocitos principalmente, inflamatorios, ¿ok? Bueno, en las infecciones, básicamente lo que mencionábamos, eso ocurre en filtrados intersticiales, inclusive a veces con polimorfos nucleares, puede ocurrir en las infecciones. Está asociado mucho con la virulencia bacteriana, como respuesta a la infección diseminada en los casos como por ejemplo el COVID, que tenga una respuesta inflamatoria severa, puede producir un compromiso a nivel tubular intersticial, ¿cierto? Idiosincráticamente la respuesta a los antígenos bacterianos. Cualquier bacteria puede generar una nefritis tubular intersticial, llámese legionela, brucela, estreptococo, estafilo, salmonela, etc. Puede ser gram positivo o gram negativo. Virus como el CMV, citomegalovirus, el Epstein-Barr, el VIH, los virus de hepatitis B, el herpes, los gérmenes atípicos como micoplasma, las micobacterias y los parásitos como el toxoplasma. Estas son las causas infecciosas, ¿vale? Igualmente, la misma característica que en la idiopática, bueno, hablan de la presencia de algunos anticuerpos contra la estructura 3M1 y anticuerpos contra la membrana basal tubular con un patrón lineal que se forma, ¿cierto? Algunas veces se acompaña de uveitis, ¿cierto? Que puede ocurrir en mujeres adolescentes con el síndrome de Tino. Básicamente esto. Por medicamentos hay un 5 al 10% que ocurre en pacientes hospitalizados. El mayor grupo en pacientes hospitalizados puede ser por antibióticos, cuando se usan beta-lactámico, vancomicina, cefalosporinas, ¿cierto? Generalmente el grupo de cefalosporinas. En el grupo que más ocurre esta nefritis tubulointersticial en los hospitalizados es en el grupo de los ancianos. Puede tener una mortalidad alta en esos pacientes que cursan con la lesión renal aguda, ¿ya? En UCI, el 25% de las drogas pueden potencialmente ser nefrotóxicas y producir alteración a nivel túbulo intersticial. 10 al 20% llevan a la lesión renal aguda y un 50 al 60%, si persiste el uso del medicamento, pueden llevar a que el paciente progrese a una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entre esas drogas están, bueno, las penicilinas tienen la particularidad que se adhieren a la membrana basal tubular. AINES, ¿cierto? Puede producir complicaciones más serias, como lo que es la necrosis papilar, ¿cierto? Papilar con una lesión que puede ser secuelar definitiva, o sea, que el paciente no tiene chance de recuperarse. Y puede haber una combinación hasta el 86% con cambios mínimos. En algunos medicamentos, como algunos AINES, como la indometacina o alguno de estos que ya casi no se usa, pueden producir unos cambios mínimos también, además de la nefritis intersticial. Puede aparecer en la primera semana. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. No necesariamente tiene que ocurrir apenas inicia el tratamiento, no. Generalmente puede ocurrir cuando es una nefritis intersticial aguda hasta una semana después de la exposición al medicamento, ¿ya?
El fenoprofeno es un ejemplo típico de los que producen este tipo de comportamiento y que pueden acompañarse de proteinuria. Es la sección donde puede haber proteinuria masiva. ¿Qué factores predisponen a los ancianos a que sean más susceptibles a tener una nefritis intersticial aguda con cambios en la función renal? La tasa de filtración disminuida por la edad, la disminución del clearance de sus medicamentos, drogas, metabolitos a través de lo que se excreta a nivel hepático, a nivel renal, la disminución del flujo renal y el aumento de la concentración de las células medulares de estos medicamentos, la misma farmacocinética de los medicamentos cuando a veces los ancianos tienen una hipoalbuminemia, porque la albúmina es un transportador por excelencia de muchos de estos medicamentos, la disminución del agua corporal, la falta de hidratación en estos ancianos, bueno, y el tema hepático, como les mencioné. Estos son los factores que realmente predisponen al paciente adulto mayor a que tenga una nefritis intersticial aguda con posibilidades de alteraciones de la función renal. Se dice que puede haber una concentración 3 veces de algunos medicamentos en el túbulo contorneado proximal en cuanto a concentración. Concentración intracelular en la médula y en médula por contracorriente. La captación de las células vasolaterales y células epiteliales más frecuente. La biotransformación a metabolitos algunas veces y la misma hipoxia celular que producen algunos medicamentos, en el caso de los AINES, por ejemplo. Los AINES producen hipoxia. Entonces, miren que estos son ejemplos de una gráfica donde aparecen los medicamentos y el segmento de la nefrona o la parte de la nefrona donde más pueden producir ciertos cambios. Por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal están los hidroles de calcineurinas, la vancomicina, los aminoglucósidos, ¿cierto? Los bifosfonatos, algunos antirretrovirales, agentes de contraste, etcétera, aquí a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? A nivel glomerular, bueno, esto es tema del glomérulo. Acá a nivel distal, inhibidores de calcineurinas, sulfas, litio, anfotericina B a este nivel. ¿Por qué es importante recordar? Porque asimismo, como dependiendo de la lesión donde ocurra, ya sea en el túbulo contorneado proximal o en el distal, acuérdense que hay unas bombas, ¿cierto? Hay unas bombas que se encargan del transporte activo de algunas moléculas, de algunos electrolitos, y cuando se produce, digamos, le pongo el ejemplo aquí de la anfotericina B, ¿cierto? Aquí está la sodio-potasio TPase. Si se lesiona el túbulo contorneado distal por la anfotericina B, son pacientes que a veces pueden tener una hipocalemia, entonces es muy importante. Acá acuérdense que está la bomba sodio-potasio, las que intercambian, las que se apoyan con el calcio, el magnesio, ¿cierto? En el caso aquí, por eso vamos a ver más adelante que los pacientes que se les aplica aminoglucosa y producen la lesión tubular pueden tener alteraciones de algunos electrolitos. Acá en el sistema colector, la anfotericina, los antivirales como la ciclovir y el litio. Entonces, analgésico enlaza a Henle. Entonces, muy importante que esto lo recuerden. Yo les pregunto a los que correctan conmigo, los eventos adversos de los medicamentos, precisamente por esto, porque uno tiene que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que pueden producir lesiones renales ahí mismo o pueden producir otros cambios a nivel de otros órganos. Entonces, de estos grupos de medicamentos, vamos a tocar rápidamente los AINES. ¿Por qué los AINES? Porque es uno de los más frecuentes. En el ejercicio profesional de ustedes como médicos, les va a tocar usar mucho AINES. El pecado no es usar el AINES. El pecado es saber que el AINES puede tener algunos eventos adversos, como la gastropatía por AINES, los cambios a nivel de la función renal, las lesiones renales, etcétera, el aumento de la presión arterial. Los AINES pueden tener eventos adversos. Entonces hay que tenerlo en cuenta que cuando yo uso un AINES para calmar un dolor, tengo que estar pendiente monitoreando al paciente, ¿cierto? Entonces, los AINES son de los más frecuentes, por eso vamos a hacer un repaso rápido de qué pasa con los AINES, ¿ok? Ellos son capaces de producir la nefritis intersticial aguda con los cambios funcionales y estructurales que acabo de mencionarles. Generalmente, miren, más del 80% son prescripciones por médicos generales. O sea, cuando usted gradúe y estén recién egresados, son de los que más van a usar AINES, entonces hay que tener muy en cuenta estos cambios que pueden producir. 50% lo usan para pacientes mayores de 60 años, porque generalmente son los viejitos los que sufren la artropatía, los dolores articulares, la rodilla. Entonces, ojo, entonces aquí son los más prescritos, ¿cierto?
Vamos en el mundo, 40%, 30 millones de uso de AINE, aproximadamente 40% mayores de 60 años. Entonces se cursan con deformativa por AINES. Es la causa más común en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Colombia, en Montería. Porque se lo digo porque a mí me llegan muchos pacientes en las valoraciones a veces hospitalarias con falla renal aguda por AINE, por el diclofenaco que tanto usan en las urgencias. Sí, entonces hasta el 60% de las hospitalizaciones se dan la falla renal aguda por AINES que se usa en la hospitalización, ¿ya? Y en UCI hasta el 23%. Factores de riesgo, bueno, lo del paciente. Hay unas condiciones de riesgo que hacen que el AINES sea más lesivo en un paciente cuando lo usa. La edad, el hecho que ya tenga una disfunción renal de base, la misma diabetes, la hipovolemia, que hay una enfermedad renal vascular de base, la sepsis, si tiene el paciente una sepsis por alguna infección de base, si estoy usando diurético al tiempo, si hay hipoalbuminemia, si estoy utilizando al tiempo aminoglucósido, otros medicamentos, ¿cierto? Por droga, cuando hay una nefrotoxicidad directa potencial, la dosis que uso, es decir, si no ajusto la dosis en un paciente cuando la tengo que ajustar, la duración, si lo utilizo mucho tiempo, la frecuencia, si la uso más frecuente de lo necesario, la velocidad con que lo uso, el sinergismo de esa droga, ¿cierto? Y la susceptibilidad genética. Mire, yo tengo viejitos que hacen años usan un AINE y no les pasa nada, pero hay otro paciente que con una ampolla de diclofenaco, 2, 3, ya me toca dializar. ¿Ya? Esa es una realidad con el AINE, ¿ok? Entonces los ancianos, lo mismo, lo que habíamos repasado ahorita, porque tienen una función renal un poco más ya alterada por envejecimiento, una tasa de filtración glomerular más baja, un flujo sanguíneo renal más bajo, una resistencia vascular renal porque está aterosclerótica muchas veces las arterias renales, entonces esa resistencia es mayor. Estas son las causas por las cuales el AINE produce las alteraciones en el anciano. Por la misma farmacocinética, porque hay pacientes que a veces son hipoalbuminémicos, hacen más retención de metabolitos porque no está el transportador, el agua baja, corporal total y el metabolismo hepático ya alterado, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sospechamos nosotros que un paciente está haciendo una nefritis intersticial aguda por AINES? ¿Cierto? Cuando precisamente nos encontramos que el paciente se le empieza, utilizamos un medicamento, un AINES, y empieza a aumentar, ¿cierto?, la creatinina. Revisamos toda su historia y no le encontramos que está tomando, o sea, no tiene otra droga, simplemente llegó con un dolor, un cólico renal, dice el paciente, un cólico renal, ¡pum!, una ampolla de diclofenaco. ¡Pam!, 3 ampollas de diclofenaco el primer día en observación. Y no tiene nada más. Y empezamos a notar que al día siguiente la creatinina empieza a subir. O después cuando se va para la casa, el paciente empieza a hincharse, mira la creatinina y está la creatinina alterada. Entonces, muy importante eso, no estar tomando otra droga, nos da la orientación. Obviamente que si hay otros medicamentos, uno tiene que mirar si hay sinergia con otras drogas. Entonces, biopsia renal, en ese paciente no está indicado de entrada hacerle una biopsia renal, porque si tenemos la causa, ya sabemos identificar la causa, ya sabemos cuál es, y ya sabemos qué está pasando, entonces no hay que hacerle biopsia renal. La biopsia renal yo la hago si yo necesito aclarar una causa o saber qué está pasando en el riñón. Si ya sabemos, vimos la histología, que produce una reacción de hipersensibilidad, puede haber infiltrados de eosinófilos, puede haber infiltrados monocitarios, o hay una lesión renal directa a nivel del túbulo carotideo proximal, ya de entrada, ¿para que le hacemos biopsia? ¿Ok? Algunos pacientes pueden tener, cuando hay una de base, una reacción de hipersensibilidad, puede haber un RAS hasta un 15%, fiebre hasta un 27%, eosinofilia un 23% cuando hay un componente más alergénico. El parcial de orina, muy importante, puede ser normal, pero a veces hay pacientes que uno lo ve leucocituria, que es lo único que uno le ve al paciente. Tiene un parcial de orina sin proteinuria, sin hematuria y puede haber leucocituria. Y cuando le hacemos a ese parcial de orina una tensión de Hansel o Wright, encontramos que la gran mayoría de esos leucocitos, si se los pedimos a la bacterióloga que no los haga, encontramos que el 67% puede haber una sensibilidad y una especificidad mayor del 83% con la tensión de Hansel, que hay eosinófilos siendo diagnóstico de que la lesión renal aguda fue por el AINE, ¿ok? Hematíes y cilindros leucocitarios en menor proporción. A veces hay unos cuantos hematíes y cilindros leucocitarios porque ocurre una reacción de hipersensibilidad a veces y la infiltración de monocitos, y cuando ocurre a nivel tubular se forma entonces un cilindro leucocitario. Proteinuria en rango no nefrótico puede estar presente,
uno que otro paciente pueda tener un síndrome nefrótico por AINE muy ocasionalmente, como el caso de fenoprofeno, y el aumento de la creatinina, eso es lo principal, ¿ok? Bueno, puede ocurrir esto, le colocan al paciente un diclofenaco y entonces al día siguiente, a los 2 días, ¡pum!, deja de orinar, disminución súbita de la función renal. Por eso cuando yo voy a la urgencia a valorar al paciente le pregunto siempre, tráigame la hoja de medicamento, revisemos a ver qué le colocaron, tú un diclofenaco, aquí está la causa, el AINE. Factores predisponentes, dolor lumbar en algunos pacientes por la sintomatología, síntomas de enfermedad desencadenante, proteinuria puede ser menor a 3 gramos, si la hay menor a 3 gramos. Hematuria puede ser macroscópica si la hay en un 43%, 44%. Aquí pone 75%, pero realmente no es que sea tanto ese porcentaje. Realmente la mayor veces el parcial de orina puede ser normal. Sedimento, 75% de células blancas, eosinófilo cuando hay un fondo de hipersensibilidad, la oliguria. Y ojo, la ecografía, si uno manda a hacer una ecografía en ese momento, ¿se acuerdan la foto que yo le mostré ayer de la anatomía, donde le mostré la corteza y la médula? Bueno, le dije, ojo, guarden esa imagen, porque seguramente después lo voy a explicar. Cuando hay aumento de la ecogenicidad, es precisamente porque a nivel tubular está ocurriendo un fenómeno inflamatorio, donde hay menos glomérulos, hay menos flujo sanguíneo, se ve más brillante la ecografía, ¿ya? Entonces aquí tenemos una ecografía que aquí, normalmente, en una ecografía renal se ve el parénquima, que fue esto, lo que yo le mostré en la foto, más oscuro, porque el ultrasonido, el sonido pasa y no regresa, entonces se ve más oscuro generalmente. Entonces la diferenciación corticomular se caracteriza porque en los tonos grises y negros, esto es más oscuro, más tendiente a ser negros, ¿cierto? Se ve el halo, el riñón cuando se delimita, se ve esto más oscuro, más negro, y la médula se ve más brillante. Entonces, cuando aquí la corteza se empieza a ver casi el mismo color de la médula, brillante, es cuando hay aumento de la ecogenicidad. Y eso puede ser una indicación de que hay un componente nefritis tubulointersticial aguda, ojo, pero en pacientes que llevan un comportamiento de creatinina alto de más de 3 meses, decimos que es un componente que puede estar pensando en una cronicidad, ¿ok? Los AINE, acuérdense que hay clase tipo 1, clase tipo 2, clase tipo 3, vamos a resumirlo en temas de farmacología ahorita, pero sí es importante saber dónde ocurre el hecho donde actúa. Acuérdense que los AINES inhiben la COX-1 y la COX-2, y tanto la COX-1 como la COX-2 tienen una función importante en todos los fenómenos importantes en el tema de la prostaglandina E2, por un lado, por la protección gastrointestinal. Por eso es que cuando se inhibe la E2, ocurre la gastropatía por AINES acá, la I2, que produce una protección gastrointestinal, la función plaquetaria, y en la función renal. Van a ver una foto donde está la I2 a nivel renal, el tromboxano A2, y estas otras con la COX-2. Miren que hay otros componentes muy importantes que tanto los AINES COX-1 como los COX-2 pueden llegar a producir nefritis tubulointersticial. Es muy importante. Aquí está el lugar donde inhibe la ciclooxigenasa y mire todo lo que ocurre acá. Los endoperóxidos, las prostaglandinas, el tromboxano, todo lo que se deja de producir cuando utilizamos un AINE. Obviamente, esto es un mecanismo con el cual se buscan en algunos pacientes algunos beneficios, pero alteran la función renal. Entonces, miren que en los túbulos contorneados, todo el flujo sanguíneo que se regula, las vasas rectas y cortas y todo esto que está alrededor del sistema tubular, a nivel del sistema glomerular, todo esto donde ocurre el intercambio de sustancias, están regulados por la prostaglandina. Toda la hemodinamia de la nefrona la regulan las prostaglandinas, y el tromboxano juega un papel muy importante ahí también. Entonces, por eso, mire, la I2 está actuando cerca del tema glomerular, aquí en todos los capilares, en toda la arteriola, por ejemplo, que va a la arteriola deferente, aquí está regulada la I2, ¿cierto? Y acá en toda la arteriola deferente está la E2 y la F2, aquí en el sistema tubular. Entonces, todos estos vasos son regulados, la hemodinamia, por la prostaglandina. Mire que la COX-1, básicamente, tiene que actuar a nivel de vasos, mesangios y túbulos colectores, y la COX-2 a nivel de la mácula densa, ¿cierto? Células intersticiales. Por eso es que si nosotros inhibimos la COX-1 con un AINE no selectivo, podemos tener alteración de los vasos sanguíneos que están alrededor de la nefrona, ¿ya?
y que regulan también el mesangio y los túbulos colectores. Y si inhibimos con un AINE COX-2, ¿sí? Mire que la mácula densa se ve alterada, ¿cierto? Y las células intersticiales. Entonces, miren los sitios donde actúan las prostaglandinas, los colores. Ustedes ven los colores donde está la I2, que es la azul, la E2, que es la oscura, ¿cierto? Tromboxano, el verde, y la amarilla, la F2, ¿cierto? Es muy importante. No se le olvide esa foto, mis doctores, porque es muy importante para que ustedes nunca se les olvide que un AINE altera la hemodinamia. Mire que el óxido nítrico, la óxido nítrico sintetasa también se va a alterar en la mácula densa, ¿cierto? La alteración en los fenómenos de citoprotección, etcétera. Cuando se inhibe la E2, todo lo que puede ocurrir, la retención de sodio, el edema periférico, el empeoramiento de la falla cardíaca, la I2, la hipercalemia, la insuficiencia renal aguda, por los fenómenos hemodinámicos. Ahí están los grupos de AINES que pueden causar, esos son los COX-1 y los COX-2, ¿cierto? Que están acá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo recordemos cuando lo usen, estos son los COX-2, Cerecosí, Rofecucil, Valdecosí, Terecosí y otros más nuevos que han salido. Entonces, para que lo tengan en cuenta que tanto los COX-1 como COX-2, ¿por qué se lo digo? Cuando sacaron los COX-2, a nivel de farmacología, decían que no producía alteración de la función renal, que eran seguros y que no producían hemorragia. De pronto se encontró que había menos eventos hemorrágicos, sí, pero empezamos a darnos cuenta que igual producía lesión renal aguda y me tocó dializar pacientes por COX-2. Cuando salió el Vestra, que era una presentación del Rosecosib intravenoso. ¿Ya? Aquí están los estudios que lo soportan. Entonces, los efectos secundarios, tenemos la falla renal aguda por los efectos hemodinámicos en las prostaglandinas, la nefritis intersticial aguda por la infiltración. O sea, hay unos fenómenos que son directos en la hemodinamia. Tiene tres mecanismos. Alteran todas las prostaglandinas. Al inhibir el tema de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas C dejan de producir y se altera la hemodinamia del riñón. Pero igualmente produce una reacción de hipersensibilidad en algunos que se infiltran de monocitos y eosinófilos a nivel tubular intersticial. Y hay una lesión directa que es porque la isquemia misma lesiona el tubo de continuidad proximal, las células epiteliales proximales. Una desorden electrolítico, la hipertensión de origen renovascular. Ya vieron ustedes la mácula densa, ¿qué pasa en la mácula densa? La resistencia diurético, puede haber hiponatremia e hipercalemia y una acidosis tubular tipo 4 por medicamentos. ¿Ok? Entonces, mire que esto es los mecanismos, la isquemia directa por nefrotoxina, un daño tubular directo a nivel del tubo continuado proximal y gasa ascendente de Henle. Acá la isquemia por nefrotoxina lleva a la vasoconstricción por el tema del sistema de renina-angiotensina, la endotelina, el sistema de endotelinas también está alterado, serotonina, la prostaglandina y el óxido nítrico, esto lleva a isquemia. Acá cuando hay un daño tubular, ocurre obstrucción por los cilindros, se obstruye el sistema tubular. Hay fuga tubular porque se rompe la pared tubular y hay inflamación intersticial. Todo esto lleva un aumento de la presión intratubular, disminución del flujo tubular. Acá lleva un efecto glomerular, esta parte, daño a nivel glomerular también, lleva a la disminución de la tasa de filtración y lleva a la oliguria y por lo tanto el paciente falla renal aguda y diálisis en alguno de ellos. ¿Ok? Aquí está la foto del epitelio tubular, cómo se descama. Aquí está el túbulo contonidad proximal. Cuando viene el AINE, ocurre la lesión renal aguda. Miren cómo se dañan las células epiteliales tubulares, se destruyen, se descaman, empiezan a formar los cilindros, se compactan. Estas células ocurre fenómeno directo acá de lesión directa. Obstrucción intratubular por esta célula. Y por acá afuera, estos vasos contraídos, ¿cierto? Isquemia. Entonces, a nivel intersticial puede haber acá en los hallazgos de la orina una proteína leve o moderada, hemoglobina, leucocitos, o sea, hematíes. Algunas veces en el sedimento puede haber eritrocitos en poca cantidad, leucocituria, con algunos pacientes con eosinofiluria, ¿cierto? Que es lo que más se ve, presencia de leucocitos en la nefritis tubular intersticial. Hematuria, ya para que así sea un glóbulo rojo en un sedimento urinario, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando la persona sigue persistentemente puesta al AINE y no se da cuenta, no se hace una creatinina? Como les dije, no es pecado usar un AINE. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre uno tiene que monitorear al paciente. Si uno lo usa, pide una creatinina. Si el paciente lo usa de manera crónica, entonces se va a hacer una evolución de la cronicidad, ¿cierto? Y trae otras complicaciones, inclusive hasta compromiso glomerular también.
puede haber una necrosis papilar. O sea, una necrosis papilar es una necrosis de la papila, que es una lesión más severa. Y pueden aparecer algunos tumores uroepiteliales, ¿ok? Aquí está otra gráfica recordando, y no son específicas las manifestaciones. Algunas ayudas de imágenes como la TAC sin contraste puede ayudar, digamos, cuando hay una necrosis papilar. Ahora van a ver unas fotos, ¿cierto? Biopsia, ya les dije que no está indicada, de entrada no se indica la biopsia renal. Puede haber algunos diagnósticos diferenciales que aquí están planteados. Y el manejo realmente que hay que hacer, quitar la noxa. Si hay una nefritis tubulointersticial por medicamento, en este caso AINE, que hay que hacer, quite el AINE, ¿cierto? Si tiene un beta-lactámico, quite el beta-lactámico, cámbielo por algún medicamento que no produzca la lesión renal aguda. Aquí, todos estos son necrosis que ocurren a nivel del parénquima renal, son las necróticas, ¿ya? Aquí está la sensibilidad y la especificidad cuando utilizamos una imagen diagnóstica, como el caso de una tomografía, y la tomografía empieza a mostrarle como si lo hubieran arrancado unos bocados a los riñones. Mire, cuando se ve el corte se ven como una herradura. Cuando miramos un TAC, ¿cierto? Los riñones se ven como una herradura en el corte, que es así transversal, que lo vemos, y entonces aquí se ve como si tuvieran un sacabocado. Imagen de sacabocado es lo que se ve ahí en la tomografía. Acá cuando miramos, acá estos son los riñones como una herradura. Miren que aquí hay unas, no se ve regular. Esto tiene que verse como una herradura bien parejita. Entonces no se ve parejo, ¿ok? ¿Cierto? Tiene que ser como una herradura, entonces se ven los bocados aquí que se dan. Eso es necrosis papilar. En la urografía excretora se nota la amputación que hay aquí a nivel de las papilas. Mire, todo amputado, eso es la complicación severa. Bueno, las condiciones que el AINE llevan a que el AINE sea mucho más lesivo. Cuando hay hipovolemia, una falla cardíaca, una cirrosis, una enfermedad glomerular de base, una hipercalcemia, son factores más predisponentes. Bueno, dentro del tratamiento, además de la suspensión del medicamento, ¿qué otra opción de tratamiento tengo yo si el paciente tiene una nefritis intersticial por AINE? Ojo, la ciclofamida no estará indicada como tal, la plasmaféresis tampoco, y la terapia de reemplazo renal, a menos que el paciente llegue a tener una uremia, hipervolemia, hipercalemia, lo usamos. Pero si quitando la droga se mejora, no es necesario utilizar una terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. Pero los corticoides tienen una excepción. ¿Cuándo nosotros utilizamos los corticoides? Cuando el paciente tiene un compromiso, una falla renal aguda que va progresando muy rápidamente, encontramos leucocituria, mandamos a hacer la tinción de Heinzel o Ray y encontramos que ahí hay un predominio de eosinófilos, ¿cierto? Ahí podríamos tener la consideración nosotros de poder utilizar un corticoide, porque es un fenómeno principalmente de hipersensibilidad a lo que está ocurriendo dentro del intersticio. O sea, más infiltración de eosinófilos. Es como en el asma, ni más ni menos. O sea, si ustedes se acuerdan, el asma, el bronquio se infiltra, hay toda esta cascada de leucotrieno, etcétera, etcétera. Es una reacción de hipersensibilidad en el bronquio y se produce el edema bronquial y se produce la crisis asmática. Usted coloca un corticoide. Acá es un fenómeno como alergénico dentro del riñón, una alergia dentro del riñón, prácticamente. Entonces, ¿cómo la controlamos? Ahí sí podría estar indicado el AINE como tal. ¿Ok? Pulso de metilprednisolona de 250 a 500 miligramos día por 3 días, y luego puedo dejar la prednisolona 1 miligramo por kilo día por unas 8 a 12 semanas hasta que ya el riñón todo involucione a una condición normal, desaparezca el infiltrado eosinófilo y todo pasa a una condición normal. ¿Ok? Entonces, ojo, AINES, COX tipo 1 como tipo 2 pueden producir la misma lesión. Prescribir con precaución los AINES en pacientes hipertensos que tengan diabetes, falla cardíaca, cirrosis, enfermedad diarreica aguda. Ojo, cuando tienen diarrea, mejor ni lo prescriban, porque los pacientes se van con seguridad a una falla renal aguda. Y es que a veces cuando tengan diuréticos de asa, ahorradores de potasio, ¿ya? Entonces, siempre que lo vayan a usar, riesgo-beneficio. Son de las drogas que más comúnmente ustedes van a usar en mediadores una vez gradúen. Entonces, ojo, o desde ya, porque a veces llega la abuela con dolor de rodilla, no, abuelita, ponte un diclofenac con una ampolla, pan, ojo. Si tienen condiciones de riesgo, mejor le lo use, mejor acetaminofén, ¿ya? Entonces, por eso, aquí lo que hay que hacer es pura prevención, identificar esos factores, mirar qué está tomando el paciente, la dosificación de hacerla de manera adecuada, no ser indiscriminado, conocer cómo es la función renal previamente del paciente, evaluar la condición del paciente, si está deshidratado o no está deshidratado, y úselo por tiempo corto si lo va a usar, si no hay factores de riesgo, ¿correcto?
¿Listo? Entonces, otra cosa común que la voy a mencionar muy rápidamente, los contrastes. ¿Por qué me interesa el contraste? Porque ustedes van a pedir estudios contrastados o le va a tocar tener paciente en el área hospitalaria que se les pide estudio por contraste por cualquier médico, un especialista, cualquiera. Le pide un estudio contrastado y tienen que saber que los contrastes son necesarios, sí, para identificar una patología oncológica, arterial, lo que vayan a utilizar, pero pueden tener eventos adversos a nivel renal, ¿cierto? Factores de riesgo, mayores de 75 años tienen riesgo de producir nefrotoxicidad por medio de contraste. Los que tengan patologías de base comórbida, como la diabetes, la hipertensión, la falla cardíaca, la falla renal crónica, la cirrosis, condiciones clínicas de base, como estar hipotenso, tener una sepsis, haber proteinuria, estar hipovolémico, estar consumiendo AINES al tiempo, aminoglucósido, metformina, ¿ya? Cuando estamos utilizando un procedimiento que manipula el tema del flujo sanguíneo a nivel renal, como tal, cuando se utiliza un balón aórtico de contrapulsación, ¿cierto? Tipo de contraste, cuando son muy iodados, producen más cambios, más nefritis intersticial aguda en esos pacientes. Entonces, los tipos de contraste, por eso es que los contrastes cada día son menos ionizados. Entonces, acá hay una escala que se puede utilizar que salió en England Journal, pero no lo voy a mencionar por temas de tiempo. Entonces, el daño lo producen directamente a nivel tubular. Lo puede producir el medio de contraste, un daño directo. Igual que por AINE puede haber una descamación del epitelio tubular y por eso una obstrucción intratubular. El tema de los radicales libres oxidativos que produce el contraste como tal. Cambios hemodinámicos en todo lo que es el flujo sanguíneo que está en la nefrona. La vasoconstricción que ocurre en la nefrona por la endotelina. Entonces, estas son las causas. Entonces, ¿qué medidas preventivas puedo utilizar para evitar que un contraste me lleve a que aparezca una lesión renal aguda? Lo que la evidencia dice que lo que realmente sirve en la indicación 1A es la expansión de volumen. Miren, doctores, lo mínimo que tienen que hacer ustedes cuando tengan un paciente con riesgo de nefrotoxicidad por medio de contraste que ustedes, si está en la casa, la abuela suya, mándela a tomar bastante líquido el día anterior, bastante, mínimo 2 litros. Pero si el paciente tiene una mínima alteración de la función renal, hay que hidratarlo con solución salina, por lo menos al medio o normal, a un cc por kilo hora, desde 24 horas antes hasta 24 horas después, para que no hagan la lesión renal por el medio de contraste. ¿Ya? El volumen cuando lo usan lleva a disminuir la hipoxia medular, una supresión de la vasopresina, a una inhibición transitoria del sistema RA cuando están expandiendo, aumento de la síntesis de prostaglandina vasodilatadora. Estos son los beneficios de la expansión de volumen, de utilizar líquido para preparar a un paciente que lo van a llevar a un estudio por contraste. Doctor, esto es aprendizaje para toda la vida. Apréndanlo porque les va a tocar, doctores, una vez ustedes estén trabajando. ¿Ok? Entonces, la N-acetilcisteína es otra droga que puede ser usada, sí. En la evidencia dice que hay estudios controversiales que dicen que sirve y otros que dicen que no sirve, ¿cierto? Pero que dicen las recomendaciones de la guía siempre dicen, bueno, no causa un daño, puedes usarla. Entonces, si no causa daño, úsenla, igual no le va a causar daño. Idealmente se debería utilizar por vía endovenosa, 1200 miligramos cada 12 horas, también desde 24 horas antes hasta 24 horas después. Pero bueno, no hay endovenosa. Hombre, mándenla a comprar a la abuela el Flumicil de 600, un sobrecito en la mañana, otro en la tarde, o 2 en la mañana, 2 en la tarde, de 24 horas antes hasta 24 horas después, hacerse el estudio con contraste. Eso no le va a causar ningún mal, pero le va a proteger su riñón. Entonces mandamos N-acetilcisteína también, porque va a ayudar, o sea, no causa daño, pero puede haber un beneficio. De pronto está en el porcentaje de los que tienen beneficio. ¿Por qué? Porque mire que esa N-acetilcisteína, ¿cierto? El derivado acetilado de la aminoácido cisteína es con el cual por lo menos puede interactuar el grupo sulfurilo es rápidamente reactivo formando enlaces, o sea, él se pega a los radicales libres oxidativos y evita que cause el daño directo, ¿cierto? Entonces, es un precursor de la síntesis de glutatión, por lo menos la cisteína, entonces tiene ese beneficio. Aquí está la estructura, el grupo sulfurilo, ¿cierto? Por donde se une. El objetivo es evitar la vasoconstricción, estabiliza el óxido nítrico. El óxido nítrico, al inhibir también transitoriamente la enzima convertidora, reduce la excreción urinaria de albúmina y neutraliza los radicales libres. Ese es el mecanismo por lo que la cisteína. Y el bicarbonato de sodio es la otra sustancia que podemos utilizar,
que nos puede dar cierto beneficio en nefroprotección. Hay estudios que lo avalan, estudios muy buenos diseñados, que pueden llevar a que si se utiliza desde 1 hora antes hasta 6 horas después de utilizar un contraste, por ejemplo, el paciente con cateterismo cardíaco y tiene algo de alteración de la función renal, lo podemos usar ahí. Al que aliniza la orina tubular, para que no ocurra por lo menos la lesión tubular, con los radicales libres oxidativos, previene la formación de radicales libres y previene esa injuria, ese daño que ocurre. Entonces, si tengo un paciente que tiene ya de base una alteración de la función renal y necesita un estudio contrastado, lo ideal es que lleve las 3 cosas. Lleve la solución salina y la necisteína colocada desde 24 horas antes hasta 24 horas después. Y el bicarbonato de sodio, desde 1 hora antes que le vayan a hacer el estudio, vaya con su bicarbonato puesto hasta 6 horas después. Eso hay una preparación que en uno de los estudios de la evidencia que se revisa, se preparan 7.5 ampollas en 500 cc de agua destilada y se pasa a 3 cc por kilo 1 hora antes y a 1 cc por kilo 6 horas después, por cada hora por 6 horas después. Digamos que esa es la preparación que se hace. Muchos estudios así lo están avalando. Aquí la combinación, por eso es que hay estudios que avalan la combinación ya de las 3 cosas. Han salido algunas otras alternativas tratando de mostrar que hay protección del contraste con el mesilato fenoldopán y la tofilina, pero no mostraron mayores resultados, ¿ok? El uso de prostalandina E1 también y la hemodiálisis previamente a un contraste no va a cambiar el desenlace, así es que realmente lo que sirve es la solución salina, mis doctores. Principalmente lo que está demostrado que sirve es la hidratación previa con solución salina. Ayuda a la N-acetilcisteína y ayuda al bicarbonato, ¿ok? Todo esto que ha salido después, antagonistas receptores de tolina, la dopamina, el péptido diurético, nada, no ha demostrado, ni manitol tampoco. ¿Listo? No dar metformina en cuenta, no dar metformina mientras se vaya a hacer un medio de contacto. Otra alternativa, calcio antagonista receptor de tolina, vitamina C. Lo que sí están tratando de hacer es que los contrastes tengan una menor osmolaridad, ¿cierto? Que sean menos ionizados, sea menos iónico, ¿ok? Bueno, entonces salimos de ahí y entramos al otro grupo de medicamentos muy importantes, que también ustedes van a usar mucho, porque es de lo que más le coloca a la viejita que tiene infección urinaria y no la quieren mandar hospitalizada. Póngase una ampolla de micacina todos los días, por 3-5 días, o póngase la ampolla de gentamicina. Mire, es un excelente antibiótico la aminoglucosis, muy bueno, excelente, y de los que yo uso con frecuencia también. Pero el pecado es no saber que el aminoglucósido puede producir una lesión renal, ¿ok? Entonces hay que monitorear al paciente. Entonces, puede producir los aminoglucósidos, amica, agenta, todo esto pueden producir una toxicidad directa por daño en la estructura, por su estructura catiónica, su grupo amino y la distribución de su molécula, la toxicidad directa a nivel tubular. Puede producir la muerte en las células epiteliales tubulares más inflamación y alteración de la función. Puede haber alteración a nivel intersticial. ¿Ya? 10 al 25% de la nefrotoxicidad que ocurre en los medicamentos también de los hospitalizados por aminoglucósido, ¿ok? Entonces aquí están los factores de riesgo, ¿cierto? Cuando se usa la edad, la función renal disminuida, igual el embarazo, la deshidratación, la disminución de la masa renal, el hipotiroidismo, la difusión hepática, la acidosis metabólica, la depresión de sodio. El uso por largos periodos de tiempo, las altas dosis, ¿cierto? El uso concomitante de otros medicamentos que ya los mencionamos allá en la figurita donde está la nefrona dibujada con los medicamentos. Aquí están las drogas, ¿listo? Ojo con las drogas. Aquí están todos los mecanismos resumidos, por los cuales llevan al final a la muerte celular. Miren, todos los mecanismos implícitos de la gentamicina demostrados a nivel histológico. ¿Ya? Catexina, una cantidad de cambios que produce. Y todo esto, acá están los otros mecanismos de inflamación. Aquellos son los mecanismos de lesión, de muerte celular, y estos son los mecanismos por los cuales llevan a la inflamación a nivel tubular intersticial, ¿ok? ¿Listo? Acá está resumido también, no nos vamos a quedar ahí por tema de tiempo, pero es para demostrarles solamente. ¿Qué me interesa? Esta parte aquí que es la parte clínica. Ojo. Entonces, estos pacientes se caracterizan porque pueden tener una lesión renal aguda no oligúrica, con el compromiso a nivel tubular e intersticial. No oligúrica, quiere decir que el paciente, ustedes pues, se confían porque está orinando, pero ojo, puede estar orinando y la creatinina puede estar subiendo. Puede haber poliuria en algunos pacientes. En los laboratorios van a encontrar aumento de la creatinina, aumento del BUN y ojo,
Entonces, ya se acuerdan que le dije, hay lesión a nivel del túbulo cortado proximal en algunas drogas, y ahí está el calcio y el magnesio y el potasio que, digamos, interactúan en las bombas, son interdependientes. Entonces, cuando yo me encuentro un paciente que está recibiendo aminoglucósidos, yo tengo que pedirle a ese paciente también calcio y magnesio, porque son interdependientes. Si voy a corregir la hipocalemia, tengo que corregirle el magnesio y tengo que corregirle el calcio. Si no corrijo las tres cosas al tiempo, no va a subir el potasio, doctores, no sube el potasio. Hay que corregir las tres cosas al tiempo. A mí a veces me pido interconsulta porque el paciente persiste una hipocalemia. Ajá, ¿dónde está el calcio? No, no lo hicimos. ¿Dónde está el magnesio? Tampoco, no. Hay que corregir las tres cosas para que pueda el paciente ver, porque la bomba es interdependiente. Se necesitan los tres en el intercambio, ¿ok? Parcial de orina, puede haber glucosuria porque se reabsorbe a nivel del tubo contenedor proximal, entonces se sale la glucosa porque el STGL2 está lesionado y se sale. La proteinuria puede haber también, pero no nefrótica. Hipercalciuria, porque obviamente se lesionó, se sale el calcio, se sale el magnesio, se sale el potasio, esto lo va a encontrar aumentado en la orina. Puede haber aminasuria, porque también los aminoácidos no se reabsorben y algunas enzimas se salen también. Entonces, esto para que lo puedan tener en cuenta. ¿Cuál es la prevención? Bueno, tratan de utilizar un ácido poliespártico, pero realmente eso no funciona. Algunos antioxidantes tampoco. Los calcioantagonistas, la estatina, todo esto se ha tratado de usar, pero realmente no es que dé resultado en la parte de prevención cuando utilizamos un aminoglucósido. Lo importante, lo que sí algunas veces se ha demostrado es la dosis reducida en cuanto a la función renal, a la tasa de filtración que calcula el paciente ajustada, el tiempo ajustado. Viene con una amicacina en un paciente que tiene algo ya de función renal alterada, yo tengo que espaciarlo en tiempo o el tiempo de aplicación debe ser más largo de la dosis, ¿ya? Y que el paciente tenga una buena hidratación, sí estoy obligado a usar el agua. Lo ideal es evitarlo si no lo tengo que usar, ¿ya? Entonces, la historia clínica es importante para saber los antecedentes del paciente, identificar los factores de riesgo, mirar que si hay otra cosa que alternamente está usando que puede llevar a que se produzca más daño renal, la dosificación apropiada, ¿cierto? No indiscriminado, usarla no indiscriminado, conocer la función renal previamente, calcular la tasa de filtración y el tiempo que sea corto en la medida de lo posible, ¿ok? Otra droga, pues ya menos común, se la menciono rápidamente, el platino en los pacientes que reciben quimioterapia, utilizan mifotin o tofilina para la protección, también cisplatinos pacientes con quimio, porque para estar pendiente, por algunos fenómenos que ya hemos visto que tienen que ver con la quinasa, la ciclosporina también, ¿cierto? También puede llegar a producir lesión tubulointersticial. No, hay otros medicamentos que se vienen usando con frecuencia, se los menciono. Ojo, la viejita con osteoporosis, los bifosfonatos, alendronato, ácido soledrónico, cuando lo usen, no es pecado usarlo, la viejita lo necesita, pero hay que monitorear la creatinina porque puede haber nefritis tubulointersticial. Entonces hay que estar pidiendo la creatinina. Si se aumenta, hay que cambiar el bifosfonato y colocarle otras alternativas de medicamentos para la osteoporosis. Ahí está el denosumab, hay otras alternativas que no alteran, entonces se le cambia. Algunas inmunoglobulinas cuando se usan, los antivirales, muchos antivirales producen nefritis intersticial en el paciente, por ejemplo, con VIH, los pacientes que utilizan ciclovir. Ojo, en los nuevos estudios recientes, de hace pocos años para acá, 2, 3 años, 4 años ya, los inhibidores de la bomba de protones que se usan comúnmente, no se puede abusar de ellos. ¿Tienen la abuelita todo el día usando omeprazol todo el tiempo? No, ya no se puede porque ya se sabe que producen cambio a nivel tubular intersticial. Si se va a utilizar un inhibidor de la bomba de protones, úselo. Es muy bueno, excelente. Un mes, máximo 2 meses y retírenlo. Y si hay falla renal, monitoricen la creatinina. Si se aumenta, cámbienlo por sucralfate, por cualquier otra cosa. Pero no, en ese caso, los inhibidores de la bomba de protones no se puede abusar de ello. Esto es de lo nuevo, de los medicamentos nuevos que se ha demostrado nefritis intersticial aguda. ¿Okay? Entonces, hay otros factores que se en UCI que pueden llevar a la nefritis, ahí están trauma, ventilación, malignidad, sepsis, etc. Bueno, esto es lo que hace referencia a la nefritis intersticial aguda, un tema muy común con lo cual ustedes se van a tropezar en el ejercicio de su carrera, porque van a ver que muchos medicamentos producen cambios a nivel tubular intersticial, ya sea la hemodinamia de la nefrona a nivel directo, a nivel tubular, a nivel glomerular o a nivel de reacción de hipersensibilidad. Entonces, no es pecado usar medicamentos, sino siempre tener en cuenta los eventos adversos.
Si no, díganle que le pregunto a mis grupos que están rotando conmigo. Eventos adversos de tal medicamento. Se lo tienen que repasar. Doctores, como le digo a mi grupo de rotación, tienen que repasar la farmacología, doctores. La farmacología no fue para pasarla, ya la pasé, ya no la voy a utilizar más en tu vida. Le voy a decir algo que es para todos, porque se lo digo a mi grupo que rotan, pero se lo voy a decir a ustedes a todo el semestre. Doctores, la farmacología a partir de la medicina interna tienen que usarla y tienen que repasarla, porque al final cuando ustedes se gradúen, todo se va a resumir en algo que se llama receta médica. Prescribir un medicamento, presentación, uso, las dosis y el tiempo. El pecado, para eso están estudiando medicina, para hacer una receta médica o para generar unas órdenes médicas en los pacientes hospitalizados cuando trabajan en las clínicas. El pecado no es usar los medicamentos que tengan que usar. El pecado es que no repasen los eventos adversos, que sepan que hay algunos medicamentos que puedan producir lesión renal aguda y que ustedes no estén monitoreando al paciente la función renal. La creatinina, como orina, muéstrame el parcial de orina. Este paciente utilizó un diclofenaco, utilicé una gentamicina, una micacina, vamos a pedirle una creatinina, vamos a pedirle un calcio, un magnesio, si de pronto está viendo alteración. Eso es lo que hay que estar pendiente. Es muy importante, entonces, que esto lo recuerden para toda la vida. Entonces, medicamentos son muy buenos, excelentes, pero tenemos que estar pendientes, revisar siempre la indicación, la posología y los eventos adversos. Es lo único que tienen que repasar de la farmacología. Ya después pueden ampliar otra cosa si ustedes quieren, ¿vale? Pero es muy importante, ¿ok? Entonces, el tema siguiente, que es el trasplante, es cortico, simplemente ya va para terminar. Es muy rápido, pero simplemente para que tengan una noción del trasplante, porque tienen que estar a la altura, ¿cierto?, de todo el mundo, de conocer un poquito de cada cosa. Entonces, trasplante renal es una terapia sustitutiva renal, ¿cierto? La indicación, vamos a repasar la indicación, la sobrevida, la selección del receptor, selección del donante, la inmunología, procedimiento, el tratamiento y complicaciones muy rápidamente, ¿ok? Todo paciente que tenga una enfermedad renal crónica, que pueda estar en estadio 4, 5, o sea, una tasa de filtración menor a 20, ¿cierto? Podría estar, en este caso, indicado el hacerle un trasplante renal. Paciente en diálisis, peritoneal en hemodiálisis, que tenga las condiciones clínicas, no la edad no contraindica un trasplante. Funcionalidad y condiciones clínicas aptas para ser trasplantado, puede ser trasplantado, ¿ok? ¿Quiénes se excluyen? Los que tienen una infección activa, ¿cierto? En ese momento están activos con infección, no se pueden trasplantar. Los que tengan una neoplasia no resuelta, no se pueden trasplantar hasta que se resuelva la neoplasia. Y cuando tengan una cardiopatía severa, con una posibilidad de vida muy corta, entonces tampoco. Un compromiso vascular tan severo, una aterosclerosis tan severa que no se le puede injertar, colocar el riñón, ahí está contraindicado el trasplante. Lo demás, cualquier paciente puede ser trasplantable, ¿cierto? Mientras su condición funcional y sus condiciones de base se lo permitan, ¿ok? La sobrevida del trasplante es mayor que el paciente en diálisis. Si al paciente lo trasplanto estando en prediálisis, este paciente va a tener una mejor sobrevida. O sea, no debo dejarlo llegar a la diálisis. Cuando un paciente tenga una tasa de filtración menor a 20, debo mandarles el protocolo para el trasplante para que lo trasplanten antes. Y si está en diálisis, entre más temprano lo trasplantamos, más sobrevida va a tener el paciente. Si está en diálisis peritoneal, tiene más sobrevida que cuando está en hemodiálisis, ¿cierto? Obviamente la edad juega un papel importante. O sea, pacientes que normalmente son más jóvenes tienen más posibilidades de sobrevida, ¿ya? ¿Cómo se selecciona el receptor? El receptor es el que va a recibir el injerto, el que va a recibir el trasplante. De acuerdo a su grupo sanguíneo, a su sistema mayor de histocompatibilidad, la clase 1 y clase 2, y a la evaluación pre-trasplante. O sea, tiene que ser compatible el que va a donar con el grupo sanguíneo. Y su HLA tiene que ser compatible con el HLA del que va a ser del donante con el receptor, ¿ya? Y que previamente ese paciente ha sido evaluado con un protocolo de estudios donde dice que este paciente está apto para trasplante. ¿De dónde proviene un riñón? Proviene de un paciente que se considera un donante vivo relacionado, que puede ser una persona de primera línea, un familiar de primera línea de consanguinidad, papá, mamá, hermanos o hijos, por ley. Son los que están avalados por el Instituto Nacional de Salud para ser donantes. Un vivo no relacionado, la exclusión es la esposa, ¿ya?
Un donante cadavérico es una persona, una persona que falleció de muerte cerebral con una actividad cardíaca todavía normal, pero en muerte cerebral, ese es un cadáver, se declara en muerte cerebral, es el que puede ser donante cadavérico, ¿ok? No importa la edad del donante. Puede ser mayor, puede ser niño, puede ser adulto joven, no importa la edad. Cualquier persona que esté en muerte cerebral, potencialmente en Colombia, es un donante, por ley, ¿ya? Con criterio expandido, son pacientes, son personas que en vida tenían unos riñones que tenían algún grado de alteración de la función renal, pero que decidieron ser donantes de sus familiares y aunque tengan unos riñones que tengan una pequeña alteración de la función renal, igual es un riñón que todavía puede cumplir un papel por unos años para una persona que lo necesite. Entonces se llaman donantes con criterio expandido, o sea, ese tipo de paciente que tenga una condición especial de base. La inmunología, básicamente con la cual vamos a tratar de que el paciente sea compatible a un trasplante, el ABO, grupo sanguíneo, el mismatch, que son realmente unos anticuerpos que se miden en el paciente para mirar si tiene anticuerpos contra el HLA del donante. Entonces, si es negativo, ese paciente puede colocarse el riñón de esa persona que está donando. Porque muchos pacientes a veces por transfusiones sanguíneas, como están expuestos, ¿cierto?, a células que no son de él, glóbulos rojos que no son de él, glóbulos blancos que no son de él, pueden generar esos pacientes que han estado en diálisis o que han requerido por anemia transfusiones, tener ya anticuerpos contra, ¿cierto?, contra el HLA de otras personas. Entonces esas personas no pueden ser receptoras, no pueden recibir un órgano porque lo van a rechazar. Entonces por eso están los anticuerpos ahí. Y el HLA mismatch, que es la compatibilidad que hay en el DR1, el DR2, que son los HLA de una persona con el otro. El procedimiento es muy sencillo. Es tomar, quitarle el riñón a ese muerto, a esa persona que fue declarada de muerte cerebral, se le trae el riñón con toda la cápsula gerota, se le trae todo esto, su parte del segmento de la arteria renal, las venas renales, y se pega, ¿cierto? O se anastomosa, el término correcto, a la ilíaca, ¿cierto? Vena y arteria ilíaca, ya van las poticos. Entonces, estos son los riñones nativos de la persona, los riñones ya dañados, no se tienen que sacar a menos que previamente se hayan sacado por algún tema obstructivo, cálculo, alguna cosa, pero normalmente ellos quedan ahí en la persona que recibe. Y el riñón que ustedes vieron en la foto, este se pega, ¿cierto? La vena renal se anastomosa a la ilíaca, a la vena ilíaca, y la arteria renal se anastomosa a la arteria ilíaca, del lado derecho, principalmente porque es donde mejor se acomoda técnicamente, ¿ok? Y el uréter se hace a la vejiga, se hace una neoureterostomía, o sea, se pega aquí a la vejiga, más cortico el ureter, pero bueno, ahí queda anastomosado, ¿ok? Eso es. Y el arte, ¿cuál es el arte? Bueno, el tema no es pegar el riñón, es una cosa que técnicamente es sencilla para un cirujano de trasplante y no dura nada. O sea, realmente, si usted dice, ¿cuánto dura un trasplante? Realmente, pegar ese riñón ahí no dura más de 20 minutos. O sea, hacer la anastomosis no dura más de 20 minutos. Eso se demora un cirujano de trasplante. La demora esta vez en preparar el riñón, todo lo que trae la preservación del órgano. Y el arte donde está en que una vez, desde antes, ¿sí?, saber que esa persona tiene unas condiciones de riesgo que puede rechazar ese órgano, porque ese es un cuerpo extraño. Entonces, el sistema inmune enseguida se arma para rechazar un cuerpo extraño, porque ese riñón no es de él. Así sean lo más haplotipamente idéntico, ¿cierto? Lo más idéntico en el HLA, igual tiene células que no son de él. Entonces le va a montar, y apenas se pega y se hace la anastomosis, enseguida monta toda una cascada inflamatoria para rechazarlo, para enseguida quitárselo encima, como dice, así lo lee. Entonces, por eso, hay que estos pacientes, cuando hay factores de riesgo, por ejemplo, si fue politransfundido el paciente y tiene riesgo de rechazo, se le coloca un manejo especialmente con gamma globulina hiperinmune, ¿cierto? Porque tiene más riesgo. Entonces, los pacientes de riesgo, siempre vamos a utilizar lo que se llama un esquema de inducción, que es el que bloquea casi prácticamente todo el sistema inmune para que no ocurra un rechazo inmediato. Entonces, hay muchas drogas y el arte está en utilizar las drogas que nosotros debemos usar para que no haya rechazo. Entonces están los anticuerpos, todos los monoclonales que podemos utilizar, la gamma globulina hiperinmune, están los inhibidores del ciclo celular como la cetoprina, están los inhibidores de calcinurina,
están los emetor, están los derivados del emetor, sirolimo, everolimus a este nivel, están entonces los derivados del ácido micofenólicos que están por aquí, ¿cierto? En la síntesis de nucleótidos. Todo esto son los medicamentos que nosotros podemos usar en un paciente trasplantado. Entonces nosotros utilizamos esquemas de inducción, ¿cierto? Como son en pacientes de alto riesgo de rechazo, globulina antilinfocítica, o sea, las timoglobulinas, o podemos utilizar anticuerpos monoclonales en los que tienen menos riesgo de rechazo, que están aquí muchos de los que se pueden utilizar, y luego tenemos que utilizar un esquema de mantenimiento. Ahí inmediatamente apenas se pega, hace la anastomosis, ya se está haciendo la primera anastomosis y al paciente en el intraquirúrgico se le está colocando un pulso de metilprednisolona. Y luego se coloca un segundo pulso en la habitación y luego un tercer pulso al día siguiente, como 3 pulsos de metilprednisolona. E inmediatamente tienen que utilizar un esquema que lleve corticoides y lleve una combinación de corticoides, ya sea con ciclosporina o tacrolimus y con micofenolato, o lleve corticoides solamente ciclosporina, o lleve corticoides solamente micofenolato, ¿cierto? O lleve corticoides ciclosporina o acetropina. La escogencia del esquema depende de la condición de riesgo del paciente. Uno tiene que individualizar al paciente, ¿ok? Saber que este paciente, si se lo vamos a inmunosuprimir previamente en el protocolo, si tiene una PPD positiva, hay que ponerle isoniazida durante 6 meses, trimetoprim para el riesgo de algunas de infecciones bacterianas y también infecciones por algunos de estos gérmenes que están entre hongos y bacterias. El vanciclovir para el citomegalovirus, la anistatina para hongo y algunos antiparasitarios que es parasitario. Esto es la profilaxis con la que sale el paciente. Sale con su tratamiento de esquema de inmunosupresión más la profilaxis para que evite las complicaciones. Las complicaciones pueden haber un rechazo agudo, un rechazo crónico. El agudo ocurre inmediatamente. El paciente apenas se le pone el injerto, el trasplante, automáticamente el sistema inmune, a pesar de colocarle todo lo que se le colocó, rechaza el órgano y lo puede perder. Entonces hay que reforzarle el esquema de inducción, toca colocarle más droga. Las infecciones, porque lo vamos a tener inmunocomprometido todo el tiempo, desde el día 0, el paciente se que le coloca el injerto renal, va a estar inmunocomprometido, entonces todos estos gérmenes pueden aparecer en el paciente en los primeros meses, los primeros años, y después hay unas infecciones que aparecen posteriores. Pueden haber alteraciones metabólicas, claro, sí, porque la ciclosporina y los corticoides pueden producir diabetes, ¿cierto? Puede haber hipercalcemia, pueden aparecer neoplasias porque estamos manipulando el sistema inmune. Si hay una célula neoplásica, un oncogen, puede alterarse compuesto con el micofenolato y aparecer una neoplasia. Entonces, los pacientes trasplantados de qué se nos pueden morir de las infecciones y de las neoplasias. Esa es la causa de muerte de los pacientes. Bueno, doctores, no siendo más, estos son los temas del día de hoy. Espero que les haya quedado claro, entendido el tema. Ayer entonces hablamos del grupo de las enfermedades glomerulares primarias y las causas secundarias. Hoy hablamos de la nefritis tubulointersticial, que es el otro componente. Ayer es la afectación del glomérulo, hoy la afectación a nivel tubular y a nivel intersticial, ¿ok? Y acá hago énfasis en el tema de hoy, al tema de medicamentos, que es la parte más importante del mensaje que le tienen que quedar, el tema de los medicamentos y la parte de la noción del trasplante para cuando ustedes estén trabajando en urgencia, se encuentren con un paciente trasplantado, ya sepan de qué se trata, porque tenemos pacientes trasplantados en desarrollo, muchos, y le va a llegar urgencia cuando tenga alguna complicación. Bueno, mis doctores, muy bien. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Sí, doctor. Bueno, muy bien, doctor. Entonces, que tengan un feliz resto del día. 7:03, 7:04, me lo logré 3 minuticos. Bueno, que tengan un feliz día. Dios me lo bendiga. Que estén muy bien. Esto es una enseñanza para la vida. Por favor, repasen cuando pasen en las diferentes rotaciones de nefrología lo que tengan que repasar. Profundicen lo que tengan que profundizar en las diferentes rotaciones de nefrología, lo que pasen con el doctor Soto, con la doctora Chilo o conmigo, ¿vale? Ahí vamos a estar ahondando un poco más en los temas. ¿Listo? Que tengan feliz día. Gracias.